Y cuando me di cuenta que me gustaba la hospitalidad fue en verdad recibiendo gente en mi casa y que me hubiese gustado ahorrármelos, pero claro, ahora son experiencias, ¿no? Esos errores también ahora los agradezco. Entonces sí que me gustaría que tú, que tienes la experiencia, que además estás dentro del sector, pues puedas compartir luces y sombras del nómada digital, que al final yo creo que esto va a ser una lección importante, sobre todo para generaciones jóvenes. Entenderme mejor a mí mismo me ha ayudado un montón. Que creo que personas individuales van a poder montar empresas millonarias. Hola y bienvenidos a Talento a la Carta, un podcast de Turijobs, donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xaviz Corbe, CRO de Turijobs, y hoy tenemos como invitado a Gianfranco. Gianfranco es cofundador de Hospitalidad Emprendedora. Bienvenido. Correcto. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, hemos hecho el precalentamiento hablando de inteligencia artificial y estaba pensando, igual eso lo tendríamos que haber grabado, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Gianfranco, te conocimos a través del CET, ¿no? En colaboraciones que ponen pues, la formación y sobre todo la comunidad en el centro. Además de la docencia, has impulsado proyectos con impacto social en hospitalidad. Para mí la primera pregunta siempre es la misma, que es que nos digas tú quién es Gianfranco hoy y cómo te defines para nuestra audiencia. Me considero una persona emprendedora, con actitud de emprendedora, una persona curiosa. Me gusta la innovación, como veníamos hablando, no solo la innovación tecnológica, sino una forma de pensar diferente o de buscar soluciones que son diferentes, no solo dentro del sector, sino por ahí algo más transversal. Y también una persona involucrada con el impacto social, como has mencionado, he estado en un par de proyectos y sí, creo que esa sería la definición básica. Y a día de hoy, ¿cuál es tu día a día? A día de hoy es consumir un montón de información Ujú. en cuanto a temas de innovación en tecnología, pues soy comunicador y formador en innovación en turismo y hotelería. Em, el avance tecnológico hoy en día está yendo a pasos aceleradísimos y para poder comunicar al respecto y formar al respecto y tratar de estar al día, consumo un montón de información, trato de destilarla, de interpretarla, de aterrizarla al sector, más que todo a la hotelería, porque es de donde viene mi background. Entonces me dedico un montón a leer, a ver, a escuchar podcasts, a ver vídeos, escribir también, porque eso me ayuda un montón para luego entender mejor los conceptos que estoy leyendo y formar. Hacemos formaciones tanto a empresas como en la universidad en innovación, en turismo y hotelería. Llegaste a Estados Unidos, estudiaste economía en la UCF, Sí. y algo muy divertido y que me resuena mucho, que es que también trabajaste en hoteles y en restaurantes para pagarte la uni, que es algo que yo hice también en su día y por eso me gusta tanto el proyecto de Turijobs y sigo aquí pues muy vinculado al sector, al propósito y ayudar al sector turístico a través de, pues, de la selección de personas, ¿no? Del talento humano, que es lo que hablamos siempre, que al final la hotelería o el sector turístico sin las personas pierde todo el sentido, ¿no? Un hotel muy bonito, 5 estrellas, con mármol de Carrara y con broches de oro, etcétera, pues al final es un edificio vacío si no lo llenas de un talento que te dé esa experiencia, que te ayude a vivir realmente, pues sí, al final un momento único, que es lo que buscamos. ¿En qué momento entiendes, en tu caso, que la hospitalidad no es solo un trabajo, sino tu forma de vivir? Em, como comentas, trabajé en hoteles desde muy pequeño porque en Estados Unidos puedes trabajar desde los 15, 16, me parece. Y a esa edad ya trabajaba en hoteles porque mis padres trabajaban en hoteles ¿Vale? y mi madre me enchufaba, ¿no? Ahí en el trabajo porque ella era supervisora de housekeeping, entonces yo hacía de houseman, mantenimiento sin saber nada de mantenimiento, pero mantenimiento era pulir chapas, cambiar focos en grandes resorts, que igual hay 500 focos que cambian, entonces había un montón de trabajo. Pero en ese momento para mí era un trabajo temporal de esto me sirve para tener un poco de dinero, ahorrar, gastar y luego en la universidad también trabajaba como recepcionista, pero también lo veía como trabajo temporal. Como dices, estudié economía, no terminé porque me fui a Estados Unidos, vine a España en mitad de mi carrera y aquí terminé estudiando ciencias empresariales. Y cuando me di cuenta que me gustaba la hospitalidad fue en verdad recibiendo gente en mi casa. No sé si conoces la plataforma Couchsurfing. Ujú, sí. Creo que antes era un poco más conocida que lo que es ahora. Hace 15 años, me imagino, un poco más. Cuando llegué a Barcelona, mis amigos y yo teníamos perfiles de Couchsurfing y recibíamos gente en nuestra casa, aquí en Barcelona, en el centro. Obviamente no dejábamos de recibir gente, porque ¿quién no quiere venir a Barcelona gratis, no? Y estábamos todos en la universidad, entonces era un ambiente de intercambio cultural,
cocinábamos, o sea, era súper guay ese ambiente, gratis. Y luego uno de esos amigos lo contratan en un hostel para hacer lo mismo que estaba haciendo en nuestra casa, pero le pagaban. Decíamos: estás limpiando igual que nosotros, preparando a veces el desayuno, tal, pero a ti te pagan y nosotros lo hacemos". Y ahí es cuando me di cuenta que, bueno, esto podría ser algo que puedo hacer yo, y junto con otro amigo que vivíamos en esa casa, alquilamos un piso en Gracia en ese momento. Sé que ahora puede sonar muy mal, ¿no? Pero en ese momento no habían licencias turísticas, no Ya. existía Airbnb, etcétera, ¿no? Entonces, hicimos un mini bed and breakfast así muy casero, por Ujú. decirlo así. Eran 5 habitaciones, mi amigo y yo compartíamos la misma habitación y alquilábamos las otras 4, preparábamos el desayuno, hacíamos housekeeping, checking, entre él y yo, todo. Eh, y nada, y en ese momento nos dimos cuenta que las cosas iban muy bien, se daba todo muy fácil, la verdad, estamos hablando de hace 15 años. Ujú. Y luego poco a poco empecé a profesionalizar, ya no con ese amigo, sino cada uno fue haciendo lo suyo. Conocí a un amigo en la universidad que se enteró de lo que hacía, me dijo: ¿por qué no creamos una empresa? Y ahí, bueno, creamos una empresa con licencias y empezamos a hacerlo todo mejor, que ahora es Suite Accommodations la empresa. Y ahí fue cuando, o sea, se dio muy orgánico. Ahí fue cuando me di cuenta, bueno, esto se me da bien, pero más que todo porque me gustaba recibir gente en mi casa y luego me di cuenta que también podía ser una vía para generar recursos económicos, tal cual. Claro, de esta transición de algo como más divertido, ¿no? Muy. A algo ya profesionalizado, una operación más clara. ¿Qué harías distinto si empezaras hoy? Em, yo creo que si, o sea, si tuviese la experiencia que tengo ahora, porque es difícil ponerte en esa situación de qué haría distinto, ¿no? Porque en ese momento tenía 23. Ya. Y creo que lo hice bien para lo que conocí en ese momento. Si bien estaba estudiando empresariales, no tenía la experiencia que tengo hoy. Pero a mí me hubiese gustado, eh, porque nosotros hemos crecido mucho como empresa. Tenemos alojamientos en Barcelona, en Sevilla, en Lloret de Mar, equipo, etcétera. Y yo nunca he trabajado en una empresa grande, Ujú. tampoco hotelera. Si bien trabajé en el Marriott, en el Hilton, como te digo, en Estados Unidos, pero nunca me choqué con la gente de administración. Ya. Era un chico que iba en el carrito haciendo cosas. No tengo la experiencia de entender cómo se maneja una empresa grande, cómo se manejan equipos, cómo crecer de forma orgánica, ordenada, qué departamentos administrativos son los adecuados y cuáles sobran, porque cuando vas creciendo así un poco orgánicamente, cometes un montón de errores de ese tipo que piensas que necesitas X, pero al final no. Yo en ese momento me hubiese gustado decir, bueno, tengo mi empresa que es pequeña y me da tiempo como para ponerme a trabajar al lado de un mentor, una mentora, 10 15 horas a la semana gratis, Ujú. que tenga una empresa grande, hotelera, donde a mí me gustaría llegar simplemente para aprender, estar en el detrás de cámaras y entender muy bien cómo se maneja todo. Porque hemos cometido un montón de errores en 10 12 años de empresa que se pagan y que me hubiese gustado ahorrármelos, pero claro, ahora son experiencias, ¿no? Esos errores también ahora los agradezco dentro de todo, pero en esos momentos no. Y creo que eso me hubiese ayudado un montón, la verdad. Hablabas de errores y luego si quieres, bueno, podemos profundizar en esto, pero durante la pandemia, si no recuerdo mal, también lo que hicisteis es albergar, ¿no? A 19, 20 personas de distintos países que vivían en la calle. Em, ¿De dónde sale también esa parte más social, digámoslo así? Ujú. Que al final es humanidad, pero claro, es una decisión que va en contra, digamos, de, de la empresa. Sí, mi socio y yo, los dos somos de fuera. Ujú. Yo soy de Perú, mi socio de Argentina. Hemos vivido situaciones variadas, siempre en positivo, pero Claro. cuando vienes solo a los 20 21 tal, con el dinero justo como para estudiar y poco más, tienes una experiencia de vida, y más aún en Barcelona, que es una ciudad multicultural, con gente de todo el mundo. Conozco gente de distintas clases sociales, ¿no? Y me he manejado en la calle en Barcelona, trabajé de bicitaxi, también cuando recién llegué que ahora ya no hay, ¿no? Pero estos triciclos Sí. en bici. Entonces estaba mucho en la calle y conocía, ya no sé si conozco, porque creo que ha cambiado mucho la ciudad, la realidad de la calle. Ujú. Entonces siempre he tenido esa
no sé si sensibilidad, pero ese tacto, ¿no? Con esa realidad. Como empresa ya habíamos colaborado puntualmente con algunas asociaciones, ONGs, no necesariamente de personas sin hogar, pero distintas, Ujú. porque a los dos nos interesa. Y cuando viene la pandemia, obviamente estamos obligados a cerrar el hostel, porque el hostel era un espacio compartido. Claro. Los apartamentos no, porque en verdad en los apartamentos había mucha gente que se había quedado varada y necesitaban apartamentos, pero el hostel estábamos obligados a cerrarlo. Con mi socio, nada, nos sentamos a hablar qué hacemos. Igual tenemos que pagar el alquiler, si bien negociamos, ¿no? Igual tenemos que seguir pagando. Nos sabía un poco mal que esté vacío, sabiendo que había un montón de gente en la Claro. calle. Entonces hablamos con una asociación que trabajaba con personas sin hogar, que también hacían como un filtro, ¿no? No personas con, yo qué sé, problemas de drogadicción, Ujú. alcoholismo, sino personas que están tratando de salir adelante, etcétera. Y les ofrecimos que ocupen, que estén en el espacio durante un tiempo. Obviamente en ese momento se toma una decisión sin saber cuánto tiempo voy a Claro. hablar. Es como, nadie sabía, todos pensábamos que iba a ser un mes, ¿no? Entonces dijimos, un mes, ¿no? Y al final fueron 6. Eh, en ese momento fue una decisión muy rápida, no fue muy meditada, o sea, es como que tampoco le dimos mucha bola, es Ya. como, ves que esté vacío, que venga alguien, porque es como te digo, serán 3 semanas, un mes, ¿qué será? Da igual. Ya. Al final fueron 6 y fueron varias cosas pasando, ¿no? Al principio era gratis, o sea, te puedes quedar gratis. Luego era como que, por favor, ayúdenos a pagar el agua, la luz, lo que están consumiendo, no el alquiler, que igual lo tengo que pagar. Ya. ¿No? Fueron pasando cosas. Luego aprendimos un montón de cosas buenas y malas. O sea, fue una experiencia, creo que para la empresa negativa, porque al final el espacio terminó destruido, em, y tuvimos que tirar todo. Solo quedaron paredes, los colchones, las camas, cada marco de la pared, todo lo tuvimos que tirar porque estaba infectada con bichos de cama, Sí. bedbugs, Sí. que en los hostels ya vivimos con esa realidad, pero fueron tanto tiempo con... No era gente que iba y venía, ¿no? Pero Ya. bueno, en fin, pasaron un montón de cosas y nada, al final nos quedamos con un espacio vacío otra vez, teniendo que reamoblarlo con nuestro dinero, Claro. 6 meses sin haber cobrado nada ni generado nada, y de pronto tienes que volver a poner pasta. Fue duro, y ahí fue cuando decidimos no empezar otra vez como hostel, sino como co-living. Muy bien. Dijimos, bueno, ¿cuáles son las tendencias del momento? ¿Qué es lo que está pasando? El hostel también nos da un montón de trabajo, quiero sonar, un hostel en Barcelona Ujú. es un poco pesadito el día a día. Y decidimos ir por co-living, creamos otra marca en el mismo espacio, ya que teníamos que reamoblarlo todo, lo reamoblamos pensando en co-living, y ahí empezó una nueva marca que también nos ha dado una nueva experiencia. Entonces, ya mirándolo atrás dices, bueno, bien, ¿no? Pero en ese momento era como que tratamos de hacer algo bueno y al final te das cuenta que no todo el mundo es tan transparente y tan bondadoso como te lo pintan, ¿no? Ya. Pero bueno, La marca es Compact, con Impact. ¿verdad? Sí. Claro, aquí, después de todo lo que has aprendido, rituales y reglas que mantienen viva esa cultura, porque en el fondo si habéis cambiado de marca, ahora es un co-living, ¿cómo hacéis todo ese ejercicio para hacer no solo el rebranding, sino luego también las personas que trabajáis ahí, pues crear esa nueva cultura y cómo se traduce también esa parte sensible que vosotros tenéis de comunidad, ¿no? De cercanía al proyecto? Sí, somos el mismo equipo, Ujú. tanto en la empresa Suite Accommodations, que es la parte turística, como en el co-living, somos el mismo equipo de gestión de clientes, o sea, el mismo equipo tanto operativo como administrativo, somos el mismo equipo. Em, en el co-living hay mucho trabajo de comunidad, porque hay gente que se queda por mucho tiempo, o sea, son estancias medias y largas. ¿Vale? Y ahí hay más una escucha activa. Tenemos que cambiar un poco el chip nosotros como operadores, como gestores, que el cliente es diferente, que sus expectativas son diferentes porque se está quedando casi a vivir 2, 3 meses en Ya. un lugar, y por lo tanto que tratamos de crear un espacio en el cual se sientan escuchados, o sea, tengan el espacio para dar un feedback constante. Creamos mucho eventos internos, cenas o salidas, yo qué sé, ahora ya no tanto, pero si yo iba a ir a un lugar, Ujú. noche de puertas abiertas de los museos,
lo pongo en el grupo de WhatsApp del coliving, este viernes voy a hacer esto, ¿quién se apunta? Vamos, tal. Y se apuntaba gente, tanto gente del equipo como gente del coliving, Muy bien. y eso ayuda a crear una comunidad, que al final el coliving, el eje es la comunidad. Claro. Yo me quedé en un coliving en México, cuando ya nosotros teníamos un coliving, me fui a hacer un viaje por Latinoamérica, y parte de mi excusa era, me voy a quedar en colivings, pero en verdad también quería viajar, estuve 5 meses haciendo la vida de nómada digital y quedándome en colivings. Y la verdad que es muy importante esto de la comunidad, de que la gente se sienta como que el espacio también es de ellos. Entonces, pero que igual también entiendan que hay unas reglas y que hay una convivencia, hay unas cosas que tienen que respetar. Es un balance fino, que a veces hay gente que se queda mucho tiempo Ujú. y de pronto también se empiezan a dar ciertas actitudes que como empresa tienes que aprender a gestionar. Te vuelves como un poco mediador a veces Ya. también, porque se generan grupitos internos que no se llevan bien y luego tienes que hacer un poco de mediación. Pero bueno, como equipo lo que tratamos de hacer es eso, crear espacios en los cuales escuchamos a los clientes, pero también nos escuchamos entre nosotros, Ujú. porque bueno, el equipo también formó parte de esa transformación de cómo queríamos que sea el co-living y qué valores le queríamos dar a esa comunidad, digamos. Claro, has mencionado la experiencia de nómada digital. Luces y sombras del nómada digital, porque ahora parece que, No todo lo que brilla es oro. claro, parece que todos tenemos que aspirar a ser nómadas digitales. Y es algo que también para el sector turístico, y tú que trabajas con el sector turístico, es algo como muy aspiracional, ¿no? A día de hoy, el otro día leía, y es verdad, y yo pienso mucho en esto, hace 15 años o 20 años o 30 años, da igual, nuestros padres o nuestros abuelos se comparaban pues con el vecino, ¿no? Porque no había pues las redes sociales, y te comparabas un poco con el pueblo, con tu sociedad, con lo que tenías a tu alrededor. Y a día de hoy, debido a las redes sociales, nos estamos comparando pues con 7.000 millones de personas, y normalmente pues eso lo que ha hecho es subir nuestras expectativas, nuestros estándares, y parece que, que la vida sea realmente pues el trabajar en Bali, Mm. ¿no? Ujú. Y estar pues divino siempre. Y creo que eso al sector turístico es a uno de los sectores que más le afecta. ¿Por qué? Porque el sector turístico tiene que ver con vocación, tiene que ver con servicio a los demás, Sí, que parece que el servicio a los demás o la vocación de servicio está denostada. El servir a alguien parece que no es cool, claro. ¿no? Cuando es algo contraintuitivo, pero cuando tú te das cuenta y has trabajado como tú en el sector turístico, como yo, y has visto que la influencia que tiene servir al otro, es contraintuitivo, pero te das cuenta que eso da felicidad. Un montón. Que no centrarte simplemente en ti y en que solo importas tú y en no darte al otro. Entonces, creo que todas estas cosas están yendo como a la línea de flotación del turno partido, ¿no? Del sacrificado que es este sector, etcétera. Entonces, sí que me gustaría que tú, que tienes la experiencia, que además estás dentro del sector, pues puedas compartir luces y sombras del nómada digital, que al final yo creo que esto va a ser una lección importante, sobre todo para generaciones jóvenes. Sí, no todo es Instagram, obviamente, o sea, hay mucho nómada digital en Instagram que te venden una historia al final. O sea, tenemos que pensar que las redes sociales todos mostramos lo más bonito que tenemos, Sí, sí, ¿no? En estoy de lo mejor acuerdo. de nuestro día. Es lindo, a mí me encanta viajar. Ujú. Entonces, la experiencia de viajar, intercambiar con gente de otras culturas, tal, es lo mejor de ese estilo de vida para mí. Eh, pero también intercambiaba con otras culturas recibiendo gente en mi casa o en el hostel. Ya, A mí me encantaba trabajar de recepcionista en el hostel, me encantaba. Hasta cierto punto que, claro, ya mis responsabilidades como jefe director no me permitían estar en la claro, recepción, claro, sí, pero me totalmente. encantaba ese intercambio. Productividad, muy difícil. Yo soy una persona que necesita hábitos, rutinas, por más que me encanta también descubrir, explorar y la flexibilidad. Para trabajar necesito hábitos, rutinas, espacio. Cuando eres nómada digital, para mí se me hizo muy difícil eso Ya. también. Mantener el foco también me costaba, porque también está el FOMO está la playa aquí al lado, o el volcán este para ir a caminar, y la gente que está ahí también está haciendo actividades, pero tú tienes tus responsabilidades porque tengo esta llamada con un cliente o tengo que hablar con mi equipo de tal. Aparte yo estaba en Latinoamérica, Europa, Ah, cambio de horario hora, cambiador, claro. entonces eso también, y no puedes mantener el mismo ritmo de vida de los demás.
las comparaciones nos frustran y creo que el ahora compararnos con millones de personas, como dicen, también está generando mucha frustración. Eh, con la empresa también para mí era como, no me puedo comparar con cualquier otra marca o empresa que crece a un ritmo acelerado porque esa no es mi empresa, no soy yo. O sea, es algo también que he aprendido con el tiempo, decir qué quiero ser yo como empresa, hasta dónde quiero llegar, tal, que al principio también un poco como que Ya. te, te sientes obligado a mantener el ritmo de otros Ujú. con los cuales te comparas o otra gente te compara y de pronto te lo traen a la luz y dices, "Ah". Em, Nómada digital está bien, creo yo, pero por un tiempo limitado. Que lo prueben y que luego se den cuenta. Quizás hay gente que lo hace, o sea, yo conocí gente que estaba 2 años viviendo de nómada digital y les iba perfecto. Estoy seguro que para ciertas personalidades o cierto tipo de trabajo va bien. Eh, es verdad que en nuestro sector no es muy compatible, pero para mí no hay felicidad más grande de gente que todavía me escribe a mi WhatsApp, porque antes mi WhatsApp era el WhatsApp del hotel, eh, para preguntarme, por ejemplo, de alojamientos en Barcelona, tal, pero se acuerdan mi nombre, tal, no sé qué, que quieren regresar con nosotros por cómo le hicimos sentir y saber que yo fui parte de esa experiencia y que la gente la quiere repetir. O sea, eso es una felicidad interna en ese momento que es incomparable con los mojitos en Bali. O sea que, pero bueno, hay que probarlo igual. Con esa mentalidad emprendedora que hablabas al inicio, te metes en más fregados, ¿no? Y montas, pues lanzas una plataforma que conecta, forma y democratiza contenidos, ¿no? Incluida, pues, Web3, sobre todo para el sector. A mí esto es otra cosa que nos une y me parece un vínculo muy curioso, pero es el tema de la brecha de la formación, ¿no? Yo, mi época anterior aquí estaba en Hostelea, que es una escuela de hospitality, eh, para el sector turístico, donde se hacen másters y formaciones específicas. Pero sí que es verdad que es algo que yo siempre le he dado muchas vueltas, que es esa brecha en la formación a día de hoy. Y a mí me gustaría que me pudieras compartir cómo la cerráis vosotros desde la mentoría y desde esos cursos, para que el aprendizaje baje a la práctica, que a mí es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? De pasar de esos conceptos teóricos a algo que realmente están demandando las empresas hoy. Sí. Nosotros nos hemos especializado en formación en temas de innovación tecnológica. Ujú, Web3, como comentaste, empezamos con blockchain, tokenización, NFTs, porque tanto Albert, mi socio en Hospitalidad Emprendedora, como yo, nos empezamos a meter en ese mundo y dijimos, aquí hay un montón de oportunidades para nuestro sector, ujú, que la gente no se está enterando, tenemos que traerlo, creemos contenido para que se enteren. Y nuestra misión siempre es simplificar estos conceptos que a veces son un poco abstractos, hablando de blockchain. La IA ya no es tan abstracta porque todos la podemos probar. Pero conceptos complejos, abstractos, aterrizarlos, explicarlo con casos de uso y con cosas más prácticas para el turismo y la hotelería. Esa es la misión de Hospitalidad Emprendedora y creo que hacemos un muy buen trabajo. La brecha que vemos es, como comentaba antes, la tecnología avanza demasiado rápido ujú, y en la operativa diaria de las empresas no les permite estar al día de mm, todo lo que se puede hacer, de todas las distintas herramientas. O sea, a nosotros que tratamos de mantenernos al día, nos abruma. ya. Y te digo que leo, no sé, estaré en 12, 13 newsletters, al verte en otros. O sea, cada uno tiene distintos newsletters para poder consumir todos distinta información. Y y hay semanas que digo: No llego, no llego porque hay muchas cosas nuevas y todas las empresas pensaron en sacar cosas nuevas al mismo tiempo. Entonces, yo entiendo que un director de un hotel o de una empresa turística que está en el día a día tratando de dirigir un equipo, resolviendo problemas, etcétera, imposible que pueda estar al tanto también de todos los avances tecnológicos y de las aplicaciones que están saliendo y que realmente se pueden poner en práctica en casos de uso muy específicos, quizás procedimientos pequeños, ir paso a paso, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en nuestras formaciones es, primero, entender muy bien la realidad de esa empresa. eh, Tenemos unas reuniones previas cuando una empresa nos trae, ¿no? Para una formación, es entender bien cuántas personas utilizan. Ahora mucho de nuestra formación es inteligencia artificial aplicada, Claro. porque es lo que las empresas quieren. Ujú,
Em, Primero preguntamos cuántas personas utilizan herramientas en el día a día dentro de la empresa, para qué las utilizan, qué política tiene la empresa en cuanto al uso de la IA, les permiten, no les permiten, les pagan las herramientas o no, ¿no? Entender un poco cuál es la situación y luego según eso personalizamos la formación. Si bien hay conceptos básicos que se los damos a todos porque creemos que está bien todos empezar a un mismo nivel, Totalmente. luego sí tratamos de personalizarla con casos de uso que sean según quién va a estar, ¿no? Si va a estar el departamento de marketing, el departamento de calidad. Tratamos de que sea multi departamental, digamos que estén muchas personas en esa formación porque creemos que todos se pueden nutrir de las preguntas y de las inquietudes de los demás, por más de que no sea relevante para ellos. Em, pero sí, creo que esa brecha nosotros la tratamos de cerrar con la personalización y con entender muy bien en qué estado actual está esa empresa, porque, o sea, hay variedades de todo tipo, ¿no? Y tenemos que respetarlas. Como te digo, nadie tiene por qué seguir el ritmo de los demás. Mm. Y no nosotros somos muy en contra del clickbait y en contra del FOMO. O sea, mismo con el contenido que creamos, muchas veces nos cuestionamos, este título es ese tipo de título que no nos gusta de Ya, se acabó Google, no sé qué está muerto. O sea, nosotros en nuestro podcast, en YouTube, en nuestras redes sociales, tratamos de huir de eso, por más de que eso es lo que te da clics. ya, 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 ya. Pero porque no queremos ser esa marca que te genera un poco esa ansiedad. No queremos que de la ansiedad venga en nosotros. Ya para eso tienes todo lo demás. Eh, y entonces eso es lo que tratamos de hacer. ¿Y no te da la sensación, sobre todo cuando te gusta tanto algo y esa curiosidad de la que mencionabas, ¿no? Y esas ganas de saber. A mí me da dos sensaciones. Una, que la clave va a estar en priorizar, porque ahora tenemos tanta información gratuita, tanto conocimiento tan potente para poder crear valor, que hay momentos en los que yo y mi mente no puede más, Mm. de información, de contenido, de ideas, ¿no? Que al final pasa y deberá pasar por una priorización de todo eso, como tú bien decías, y luego la aplicación, que me parece que la ejecución va a ser algo en lo que mucha gente se pierde. Porque ideas a día de hoy es una locura. Y lo que hablamos, la forma de aplicar todo ese conocimiento es lo que realmente a mí bueno, me llama mucho la atención porque es lo que te digo, llevan muchos días en los que consumes tanto contenido acerca de una temática concreta que tu cerebro ya está saturado, que no puedes consumir más. Sí, somos pocos los que estamos así. También uno piensa que estamos todos consumiendo todo ese contenido, estamos todos tan enterados de todo lo que está pasando, pero creo que no están todos, la mayoría de gente está más relajada, me Ya, parece. Hemos estado hablando antes, ya, la cantidad de contenido que consumimos para mantenernos al día y no es la realidad de todo. ya. Aparte de priorizar, que estoy muy de acuerdo contigo, creo que filtrar, aprender a Sí, filtrar, de, discernir. de Que entender bien desde dónde está viniendo, desde dónde baja esa información sí, y saber bien las fuentes. Nosotros que somos profesores de la universidad, nos damos mucho cuenta de eso, es que claro, ya venimos desde Google, que nadie pasa la página 2 en Google, ¿no? Entonces, ahora menos. Si ahora ya me da el top 5 ya me lo dio, o lo que sea que pregunté, sin necesidad de hacer un clic, ¿crees tú que la gente va a estar haciendo clic en lo que la IA le dice que te da las fuentes para que hagas clic, como para que verifiquen de cuál es la fuente? Menos aún. ya, Y ahí creo que es donde se va a perder. Hay muchos estudios que dicen que utilizar la IA está haciendo perder capacidades cognitivas y tal. Yo no sé si estoy muy de acuerdo o no. Depende cómo lo uses, como cualquier herramienta. estoy de acuerdo. Pero sí veo un gran peligro en gente que no filtra. Ujú. Entonces, si ya la IA va a ser el filtro por ti y ya te va a dar la respuesta consumida, con lo que quieres, lo justito, lo que te va a elegir, y no te cuestionas de dónde viene esa elección, o qué Ujú. herramienta estás utilizando, o cómo le das las instrucciones para que te dé unas selecciones más acorde a tus necesidades, grave problema. Claro, entonces es el punto de no recibir todo lo que te da sin cuestionártelo y sin darlo por válido la primera respuesta que te dé, porque además
Sam Altman el otro día salía diciendo también que estaba de acuerdo que el ChatGPT 4 era muy, muy complaciente. Es decir, que te decía que sí a todo y podía llegar a ser irritante de cómo te decía, uy, qué buena idea todo lo que le dices, Claro. uy, qué buena Un idea. fenómeno. Entonces, Y luego salió el nuevo ChatGPT 5 y la gente se quejaba que claro, querían que regrese al otro porque claro, habían perdido a su amigo. claro. Yo quiero que me digas que lo hago todo bien. Claro. Sí, esta parte de ser crítico. Mira, justo, creo que es esto. Es esta mirada crítica. Sí, Esta mirada crítica creo que es algo que debemos seguir trabajando en universidades, en empresas. La mirada, ser crítico con absolutamente todo. Ya que ahora el contenido es tan asequible, es universal, la información es universal. Antes formaba parte de una minoría, formaba parte de una élite, ahora mismo no. Ahora mismo el contenido, la información está al abasto de cualquier persona. Y eso es muy bonito, pero a la vez es lo que hablábamos, es muy peligroso también porque puede hacer que te empaches sin tomar acción, sin tomar decisiones. Y también. estés todo el día. Esa parálisis Exacto. de mucho Sí, contenido, pero no aplico nada. no aplico nada. Sí, Y sigo, claro, y me siguen diciendo qué buenas ideas, qué buena idea, qué buena idea, otra idea, y todas son buenas ideas. sí. Es que las ideas, en verdad, son todas buenas. Lo difícil es ejecutarlas. Claro. Pero hay una cosa que sí creo que se va a dar, y espero que se dé, Ujú. y nosotros tratamos de fomentar eso en las formaciones, en las charlas que damos, es que ahora puedes pasar de idea a prototipo muy rápido. Eso es, sí. Ahora cualquiera, cuando tratamos de hablar con un programador, un diseñador, cuesta hablarle en su idioma y decirle, yo quiero que sea así, que lo dibujo en papel, pero no sé cómo decirlo. Ahora yo puedo pasárselo a una IA y Sí, sí. pasar un prototipo a alguien que va a saber desde ahí construir mejor, pero algo que tardaba semanas de ida y vuelta, tal, o muchos emails o lo que sea, es un tiempo que se ha cortado y que cualquiera ahora puede ser un mini desarrollador o un product owner, qué sé yo, pero podemos pasar a prototipado mucho más rápido y eso es algo que a mí me emociona. Sí. La gente va a crear mini apps que solo lo van a utilizar ellos. Es verdad. Es como que mi propia app, pero es que la necesito solo yo. Perfecto, úsala, la creaste tú para ti. Y eso creo que se va a dar y va a estar bueno. Es verdad. A mí me pasó el otro día con Replit y aquí Uh, no hay publicidad aquí. Me voló la cabeza. claro, son esas herramientas las que te digo. No es que no hay vuelta atrás. O Lovable, ¿no? También igual. Sí, O sea, me explotó la cabeza. O sea, ir con mi idea, darle el prompt y que en 5 minutos, obviamente hice la versión gratuita, entonces ya a la mínima ya había consumido ejecutó. todos los megas, ya me dijeron, ahora tienes que pagar. Y dije, no, aún no. Pero, pero verlo, o sea, tú escribirlo, conceptualizarlo en tu cabeza y veas que te lo hacen en 5 minutos, Con esa capacidad es... cientos de líneas de Sí, código que sí, te crea sí. y que si quisieses pagar te va a costar Sí, 40 20 euros euros o al 20 mes, euros. 30. O sea, Sí, totalmente asumible, sí, digamos, 2 cenas sí, sí, para nosotros que vivimos en Europa. sí, sí, Es sí. como que, wow, está realmente al alcance. Estoy de acuerdo contigo, que esa parte de ideación, ejecución, MVP, salir al mercado, validarlo, en una semana lo puedes hacer hoy. Y solo o sola, Sí, o entre 2 o 3, sí, 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 sin mucha experiencia previa. sí, O sea, la prueba y error se va a dar mucho. Va a haber un montón de basura, obviamente, afuera. O sea, sí. porque claro, es que es tan fácil hacerlo que también vamos a estar inundados de cosas malas. Volvemos a lo mismo. También se va a tener que discernir, ¿no? Sí, Y otra vez ser críticos. Y obviamente va a haber como un punto en el que haya muchísimas apps y muchísimo contenido ahí fuera, que solo va a ganar el que realmente haya pensado también en un pain exacto. real que exista en la sociedad, en solventar un problema. Porque muchas de esas ideas a veces vienen simplemente de una cueva que dices, esto va a solventar, pero tú no has hablado quizás con tu buyer persona y has dicho, esto te va a solventar un problema, sino que crees que esto va a... Para mí esto me parece un antes y un después también. Creo que además va a ayudar mucho a un concepto que a mí me encanta, que es el concepto del solo emprendedor. Sí. Que creo que personas individuales van a poder montar empresas millonarias. Que esto ahora era muy difícil. Ya está sucediendo, pero que va a pasar cada vez más, ¿no? A través de la tecnología se va a poder hacer. Sí. No O sé. el intraemprendedor, creo Correcto, que es dentro también. de una Sí, sí, empresa que alguien diga, he sacado esta herramienta que nos sirve a nuestro eso es. departamento, que ya no tenemos que pagarle a este proveedor
y de Muy pronto la buena. empresa le estás ahorrando un montón, dice, pero es que porque yo entendía el pain, porque yo utilizaba esa herramienta, pero me faltaba algo y la hice yo. O sea, se va a dar. Y eso para mí también es una de las cosas que más me emociona. Sí. ¿Qué estáis aplicando ahora en clientes, por ejemplo, que veáis que esté funcionando muy bien? Nosotros aplicamos mucho el tema de la IA en back of the Ujú. house, digamos, no tanto de cara al cliente, porque ahí creemos que todavía hay varios riesgos. Mm, Si bien hay herramientas que ya lo están haciendo, en herramientas que ya están creadas de antes y tienen un expertise, unos ujú. datos que ya manejan de antes, creo que son las que están posicionadas para realmente dar el salto. Nosotros lo que hacemos son más automatizaciones como que ad hoc, Mm. personalizadas, asistentes para ayudar al equipo de front desk, Vale. por ejemplo, para que el equipo de front desk pueda dar respuesta a las inquietudes del cliente de forma más rápida. Entonces no es tanto el cliente interactuando con el chatbot, sino es el cliente preguntándole al personal de recepción, y cuando el personal de recepción tiene tanta información que a veces no se acuerda de ese tema, el asistente, ¿cuál era la política de tal? ¿O de qué tamaño es la puerta Mm. de accesibilidad de tal? Tiene toda esa base de conocimientos de la empresa y ayuda al front desk a dar una respuesta más ágil, más rápida y resolver el problema del cliente. Esa es una de las cosas que estamos aplicando y que funciona súper bien. También para gestión de reputación online, el hecho de, hasta ahora las herramientas que hay en el mercado, que tienen muchos años y son muy buenas, por ahí te decían, el cliente se está quejando de la habitación, ¿no? Tu habitación tiene puntos negativos, el baño Ujú. positivo, recepción positivo, housekeeping negativo. Pero ahora con la IA generativa te puede decir, no es la habitación, es que la alfombra debajo de la cama, o sea, va a ir al detalle del análisis del review que está dejando el cliente, ya no tanto en categorías, sino en cosas muy puntuales, porque claro, la IA puede analizar Claro. grandes cantidades de datos y dártelo al detalle. Entonces, en eso también estamos viendo que hay empresas pequeñas, más que todo esto lo vemos ahora como está nivelando el juego, que una pequeña empresa se pueda poner a la par sin tener que contratar una gran herramienta, con creando asistentes personalizados con ChatGPT o cualquier otro que te cuesta 20 euros al mes. Está bien, no va a serlo todo automatizado, pero ya te agiliza muchas cosas que estás haciendo manualmente o que tienes a tu equipo eh, picando Excels Ujú. y que ya no es necesario, ¿no? O para responder reviews, o sea, también, no te digo que no leas el review, pero tener un equipo de personas, que hemos sido empresas, grandes cadenas hoteleras, que tienen equipo de 5 o 6 personas solo para responder reviews. Uno por idioma, porque son personas formadas, especialistas en ese idioma, y se van porque están aburridos de responder reviews. Y yo lo entiendo, yo tampoco podría estar todo el día solo respondiendo reviews. Y entonces por ahí utilizar herramientas para acompañar al personal, no tanto para reemplazar, para acompañar, para empoderar también, porque si un personal de recepción ya no tiene que estar llamando al manager de turno, porque no se acuerda de cómo resolver esa cuestión del cliente, o no tiene que estar navegando en un montón de documentos en el Drive o en el PowerPoint, donde sea que lo tengas, estás empoderándole para que pueda dar una respuesta más rápida y resolver al cliente también. O sea, se va a sentir mucho más a gusto en su trabajo si tiene una herramienta que le agiliza el trabajo. Esos son los casos de uso que más estamos viendo, y luego pequeñas automatizaciones para responder emails Vale. de requests específicos también, cosas así. Claro, co-living, em, hostel, Web3, y también con temas de equipos de fútbol, ¿no? O sea, También. estás metido en todo. Sí, el equipo Eh, de fútbol ya no, pero sí, también salió un Fútbol de proyecto. impacto, ¿no? Había un proyecto de... Sí, nació ahí a raíz del hostel con personas sin hogar. De ahí salió un equipo de fútbol. Claro, a mí lo que para mí es muy importante, y tú lo has mencionado antes, que aunque estés viajando, etcétera, para la productividad necesitas tus hábitos, tus rutinas, etcétera. ¿Cómo lo haces para compaginar todos estos proyectos y a la vez, pues generar y manejar bien tu energía y dónde pones el foco? Creo que es algo que estoy en constante aprendizaje, porque emprender, y cualquier persona que emprende y me está escuchando sabrá, es una montaña rusa. Hay días Ya, que dices, esta semana lo estoy manejando todo como soy un crack, y luego hay semanas que te sientes por los suelos y tus energías no te dan y estás llegando tarde a todo. ya. Entonces, creo que nadie es perfecto,
y lo primero es reconocer eso. No va a existir la perfección y no me puedo autoflagelar o exigir demasiado porque mis horas son las mismas que todos y por más de que quiera llegar a todo no puedo. Entonces priorizar es muy importante, entender bien qué es lo importante de hoy y hasta cuándo puedo llegar. He sufrido etapas de sobretrabajar y ahora trato de realmente ponerme un límite, porque cuando tratas de hacer muchas cosas, por ahí dices, es que puedo trabajar hasta las 12 y de que poder puedo, pero dejo de lado un montón de otras cosas que también son importantes, entonces entender muy bien eso. eh, Me gustan mucho las herramientas de autoconocimiento para eso, entender bien, entenderse uno mismo, porque hay cosas subconscientes que cada uno hace y a veces soy medio esotérico, creo, porque cuando leo de esas cosas, como el eneagrama, me gusta mucho, el diseño humano y cosas que no sé cuál es la explicación científica, pero cuando me los han hecho, me han leído estas cosas, digo, wow, me estás clavando literal cosas que me doy cuenta que sí reacciono así cuando estoy un poco desalineado o cómo tengo que tomar mis decisiones. Entenderme mejor a mí mismo me ha ayudado un montón. Para mí el deporte es clave. Mira, eh, o sea, tengo que hacer deporte sí o sí. Semana que no hago actividad física, falla mi cabeza. Aparte de que me siento como que más desganado, ya no pierdo el foco, tal. Entonces, para mí, empezar la mañana, si puedo, haciendo una ruta en bicicleta o teniendo 2, 3 días de deporte, para mí es la bicicleta, también es clave. Y tener espacios, saber separar lo personal de lo profesional también. Hay un montón de cosas que podría decir al respecto de cómo tener ese balance, pero creo que al final es conocerse a sí mismo. Y entender bien cuáles son las cosas que te hacen bien, qué es lo que no te hace bien, alejarte de lo que no te hace bien, etcétera. pues Gianfranco, con esta pregunta terminamos. Ha sido un auténtico placer, me lo pasa muy bien. Yo también se ha pasado volando el tiempo. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros a Talento a la Carta, un podcast de Turijobs, el primer podcast de recursos humanos en el sector turístico en España, y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.